Les habla Jenny Valle. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle de la ciudad de Comayagua. Bienvenidos a nuestra presentación de la asignatura Historia de Honduras. A continuación, vamos a desarrollar temas que muestran algunos de los hechos ocurridos en el pasado y que han marcado la historia de nuestro país. Antes de continuar con el desarrollo de los temas, queremos compartir con ustedes un valor moral muy importante para nuestras vidas, como lo es la honestidad. La honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo de cómo se sienta y se piensa. Después de haber compartido con ustedes este lindo valor, vamos a darles a conocer los temas a desarrollar en esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de la reforma liberal, el enclave bananero, el enclave minero, la Organización Internacional BRICS, algunos expresidentes de la República y hondureños sobresalientes. Vamos a hablar de la reforma liberal en Honduras. Iniciamos definiendo qué es reforma. Reforma es el proceso que se orienta a la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales arrastradas desde la colonia. Diremos entonces que la reforma en nuestro país fue un procedimiento mediante el cual políticos liberales emprendieron un proceso de desarrollo en lo político, económico y jurídico. Esto pretendía mejorar al país y llevarlo hacia el desarrollo. En Honduras, la reforma liberal se desarrolló en un periodo del año de 1876 a 1911. ¿Cuáles fueron estos gobiernos de corte liberal en aquella época? Encontramos los gobiernos de Manuel Bonilla, Domingo Vázquez y Luis Bográn. Pero los máximos representantes de la reforma liberal en nuestro país fueron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Con ellos se comienza este proceso de cambios en lo económico, político y cultural en el año de 1876. Los propósitos de la reforma liberal fueron incorporar el cultivo del café y la inversión extranjera, modernizar la economía, emisión de leyes y fomentar la educación. Para que estos propósitos se llevaran a cabo, tuvieron que tomar una serie de medidas. Algunas de estas medidas fueron estimular el cultivo del café. Para ello condonaron tierras y dieron mucho apoyo al cultivo del café. La apertura del capital extranjero. Tomaron medidas para que el capital extranjero llegara a nuestro país, como en la minería y en el banano. También otra medida fue la separación de la Iglesia del Estado. Ya no se hablaría del pago del diezmo y la libertad de culto existiría. Vamos a hablar sobre los logros que tuvo la reforma liberal. Algunos logros fueron en lo político, en lo económico, en lo legislativo y en lo educativo. Les hablaré un poco sobre los logros en lo político. Los logros en lo político fueron la separación de la Iglesia. También se crearon nuevos departamentos, como el departamento de Cortés, Intibucá y Atlántida. Tuvieron mejor relación con lazos diplomáticos de países de América y de Europa. También se hizo el traslado de la capital de la República, de Comayagua a Tegucigalpa. Ahora vamos a hablar de los logros en lo económico. Los logros en lo económico se impulsó el negocio del banano y la actividad minera. Se establecieron nuevas instituciones bancarias. También se crearon carreteras y caminos. Ahora vamos a hablar de los logros en lo legislativo. Los logros en el área legislativa fueron la creación de nuevos códigos como el Código Civil, Penal, Militar y de Aduana. Ahora, algunos logros en lo educativo. Se organizó la educación primaria, secundaria y universitaria. La educación primaria fue gratuita, laica y obligatoria y se crearon nuevas leyes para la educación. Otros logros importantes fueron el establecimiento del Correo Nacional, se fundó el Hospital General, también se creó la Casa de la Moneda y el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional. En conclusión, podríamos decir que la reforma liberal en Honduras implicó un conjunto de cambios y tuvo grandes logros materiales. Hola, soy José Velázquez y continuando con los temas a desarrollar en nuestra presentación, hablaremos sobre el enclave bananero en Honduras. Pero antes de entrar en lleno en lo que es el enclave bananero, daré una pequeña definición del término enclave. Se llama enclave al establecimiento de una empresa extranjera en una porción del territorio nacional, entregada como concesión mediante un contrato entre el gobierno nacional y la empresa en cuestión de un determinado producto. Ahora sí, conociendo el significado de este término, entraremos de lleno en materia con el tema. Todo inicia en el año de 1899,
cuando 3 hermanos italianos naturalizados norteamericanos lograron obtener por parte de nuestro gobierno una concesión, la cual les permitía la cultivación y exportación del banano. Ya para 1900, en Honduras existía una red de plantación bananera y los hermanos Vaccaro rápidamente se convirtieron en grandes exportadores de esta fruta. Pero al mismo tiempo, los hermanos Vaccaro iban sintiendo los terribles efectos negativos en relación al transporte de su mercancía, así que decidieron pedir otra concesión en la cual se les permitiría canalizar ríos y la elaboración de un tranvía de vapor, concesión que también se les fue otorgada. Posteriormente, los hermanos Vaccaro lograron desarrollar una línea férrea de aproximadamente 7 u 8 millas. Y es así como poco a poco se iban estableciendo las ramificaciones que desplazarían a los pequeños industriales nativos y a la vida económica del país, y todo, absolutamente todo, comenzaría a girar en torno a lo que es el poderoso enclave bananero. Pero esta no fue la única concesión que se entregó en nuestro territorio. En 1902, el ciudadano norteamericano William Stretch logra otra concesión por parte de nuestro gobierno nacional, en la cual se le daban arrendamiento 5.000 hectáreas, siendo esta la segunda concesión entregada en nuestro territorio y ligada directamente con la producción bananera. Stretch también logró desarrollar una línea férrea de aproximadamente 5 millas, y es desde este punto en el que ferrocarril y banano ya comenzaban a andar juntos y a construir la pareja que no habría de separarse nunca más. Pero Stretch, imposibilitado de seguir desarrollando con éxito su empresa, tuvo que vender y ceder todos sus derechos ganados a causa de la concesión al audaz y entusiasta rey del banano, Samuel C. Murray. Ya para 1911, este audaz hombre tenía su propia compañía bananera en el territorio nacional. Antes de continuar, es importante mencionar las principales compañías bananeras que se establecieron en el territorio nacional, las cuales fueron la Standard Fruit Company y la United Fruit Company. A raíz de esto, C. Murray decide aliarse con la poderosa United Fruit Company, la cual financiaría la empresa de C. Murray, y así ambos explotarían lo que es el negocio bananero en nuestro territorio. Pero la empresa de C. Murray tenía obligaciones individuales, la cual era cultivar 1.000 hectáreas, requisito para el cual la empresa de C. Murray no estaba apto, en gran parte debido a la escasez de mano de obra generada por la fiebre amarilla que azotó la costa norte del territorio entre los años 1905 y 1906. Entonces, la United Fruit Company, al ver que se avecinaba un rotundo fracaso para la empresa de C. Murray, decide deshacerse de sus acciones y emprende la retirada. Todos veían una rotunda bancarrota para la empresa de C. Murray, pero C. Murray no se da por vencido y logra obtener una prórroga de 2 años para así lograr cumplir su contrato. Y es así como estas concesiones y el establecimiento de todas estas empresas en nuestro territorio constituyen lo que es el poderoso enclave bananero, que el principal objetivo era promover el desarrollo en nuestro país, brindando grandes oportunidades de empleo. Pero lo que vino a hacer es representar una forma más avanzada y profunda de dependencia, convirtiéndose rápidamente en el punto focal de toda la economía de Honduras. El enclave bananero no solo neutralizó un grupo económico en particular, sino que también fue capaz de apoderarse de todo el excedente económico generado por los productores industriales independientes, convirtiendo a estos en una fuente inagotable de utilidad para los fines propios del enclave, haciendo que los productores nacionales se vieran absorbidos por el gran impulso y por las grandes oportunidades que brindaba la nueva empresa, dejando sus posibilidades de desarrollo en manos del destino del enclave bananero. Estas empresas, al acaparar grandes porciones de territorio en nuestro país, también cerraban las oportunidades de desarrollo de otros sectores de la economía del territorio nacional, haciendo que todo, absolutamente todo, girara en torno a lo que es el enclave bananero en Honduras. Hola, mi nombre es Josías Urquía. En esta ocasión vamos a hablarles sobre lo que es el enclave minero. Este tiene su origen por la reforma liberal iniciada por el doctor Marco Aurelio Soto y su ministro de gobierno Ramón Rosa el 27 de agosto de 1976. La minería fue una de las primeras actividades económicas que se realizó en nuestro país. Se inició en el año de 1856 durante la administración del general José Trinidad Cabañas. Después se organizó lo que fue la compañía de capital nacional en Yuscarán, en las minas de esa localidad. También se realizó una de las primeras compañías en las minas de Rosario. Asimismo se organizó la New York en Honduras, la Rosario Mine Company,
Y en 1882 se dio la libre explotación de los minerales y en este año se empezó el uso al agua de los ríos localizados en estas zonas mineras. Esto quiere decir que los residuos de estas minas iban a dar a los ríos. Asimismo, los ríos perjudicaban lo que eran las localidades que estaban cerca de esta compañía y eso daba origen a enfermedades a las personas que vivían en esos lugares. En 1885, a cambio de construir un camino entre Tegucigalpa y San Juancito, la Rosario Mine Company recibió un derecho a la superficie terrestre de una gran área. Este tipo de negociaciones eran como un monopolio, ya que las empresas que eran encargadas de realizar los trabajos en la minería eran dueños de todos los medios de producción y creaban sus propias leyes y normas que debían de seguir las personas que trabajaban en las minas. Y esto provocaba que la economía de nuestro país fuera decayendo cada vez más hasta lograr explotar todos los recursos en nuestro país y dejar que la economía que existía en ese entonces fuera decayendo poco a poco durante esta compañía trabajaba en nuestro territorio. Mi nombre es Rudy Alvarado y me toca hablarle acerca de este tema importante que son los BRICS. Pero en sí, en realidad, esta palabra solo son las iniciales de 5 potencias mundiales: Brasil, Rusia, India, China y actualmente Sudáfrica. Pero en realidad, ¿qué son los BRICS? Representan nada más y nada menos que el 53% de la población mundial, con un Producto Interno Bruto Mundial tan significativo del 21% y subiendo su valor año a año. Además, mueven el 20% mundial de la inversión. Si el comercio entre los BRICS representaba en el año 2002 una cifra de 21 millones de euros, para el año 2012 ya se suponía 219.400 millones de euros. Son países que, a pesar de la crisis económica, presentan unos niveles de crecimiento muy fuertes para el año 2014. Brasil exporta el 3.5% de producto, Rusia el 3.7%, India el 5.9% y China, que es el máximo exportador, con el 8.2%. Sudáfrica exporta el 2.8%. Los BRICS opinan que las instituciones que rigen el orden económico a nivel mundial, o sea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son organizaciones que defienden exclusivamente los intereses económicos norteamericanos y países industrializados, o sea, los están como alejando a ellos. Ante la falta de cambio, estos organismos internacionales buscan nuevas formas que reflejan la nueva realidad internacional. Para ellos plantan 2 organizaciones nuevas y una de ellas es la creación de un banco personal que ellos al principio contarán con un fondo inicial de 50.000 millones de dólares, el cual tendría la función de contribuir a los crecimientos y necesidades financieras de los países emergentes y en vías de desarrollo. La creación de un mecanismo de reservas de monedas extranjeras al cual se le puede acudir casos en la crisis financiera. Este mecanismo de reservas estaría dotando unos 100.000 millones de dólares y conseguiría la autonomía a los países emergentes para que pudiera hacer frente a las dificultades de sus balanzas de pago. Pero ¿en qué afecta en realidad los BRICS? Simple y sencillamente, si los BRICS llegan a superar a Estados Unidos, el dólar empezaría a caer y, como todos nosotros sabemos, si el dólar cae, nuestra querida nación Honduras también cae. Hola, mi nombre es Orlando Márquez y continuando con el tema de los BRICS, voy a hablarle un poco acerca de sus reuniones y de los objetivos principales de cada una de ellas. La primera reunión se llevó a cabo en julio del 2009 en Rusia. A esta reunión asistieron los jefes de Estado de cada país miembro, que para este entonces eran 4 porque solo se llamaba BRIC, ya que Sudáfrica todavía no formaba parte del grupo. El objetivo principal de esta reunión fue mejorar su posición tanto social como económica en el mundo, para así poderse enfrentar al grupo de los G20 y los G8, que eran considerados para ese entonces las grandes potencias mundiales. La segunda reunión se realizó en abril del 2010 en Brasil. A esta reunión asistieron nuevamente los jefes de Estado de cada país, solo que en esta ocasión llegó Sudáfrica como invitado. El objetivo principal de esta reunión era dejar en claro su oposición ante el sistema de votación del Banco Mundial y también para pedir una reforma al sistema del Fondo Monetario Internacional.
Durante la reunión, los líderes del BRIC también firmaron un acuerdo de cooperación con la finalidad de facilitar el financiamiento de obras y proyectos entre los miembros. Para este acuerdo, Sudáfrica no formó parte, ya que solo era un país invitado y todavía no era miembro activo del grupo. La tercera reunión fue realizada en abril del 2011 en China. En esa reunión ya fue presentado Sudáfrica como nuevo país miembro y pasó de llamarse BRIC a llamarse BRICS, añadiendo así la sigla del país Sudáfrica. El objetivo principal fue la reforma del sistema monetario internacional. China fue la encargada de coordinar todo esto debido a que ella es uno de los países más importantes tanto social como económicamente en el mundo. Ella junto con Rusia son los encargados de poner el precio a varios productos en el mercado. China como el mayor consumidor y Rusia como el mayor productor. La cuarta reunión tuvo lugar en India en el 2012. El principal asunto a tratar en esa reunión fue la creación de un nuevo banco de desarrollo. La idea de crear un nuevo banco fue sugerida por India, como una forma de afirmar el poder del grupo y aumentar su influencia en la toma de decisiones de asuntos internacionales. La creación de este banco fue con el objetivo de tener un mayor control en el mercado y tener mayor influencia a los demás países. Y el nombre de este banco fue Banco de Desarrollo de los BRICS. La quinta reunión se llevó a cabo en Sudáfrica en el 2013. El tema principal a tratar fue BRICS y África, Alianza para el Desarrollo, la Integración y la Industrialización, firmando un acuerdo para la ayuda mutua entre África y los BRICS para construir mejores infraestructuras y así unir la alianza entre BRICS y África. La sexta reunión se llevó a cabo entre el 14 y el 16 de julio del 2014 en Brasil, contando con Argentina como país invitado. Representantes de los 5 países firmaron el tratado constitutivo del nuevo Banco de Desarrollo y del Acuerdo de Reservas de Contingencia. Ambos contaron con un capital inicial de $100.000 millones. Los días 16 y 17 de julio del 2014 se llevó a cabo la primera reunión entre los BRICS y la Unión de Naciones Suramericanas. Esta organización tiene pensada crear su propia moneda, la cual llamarán BRICSO, que será como lo fue el euro en su comienzo, una moneda virtual que solamente servirá para intercambio. Hola, mi nombre es Sergio Acosta y yo les voy a empezar a hablar de 2 hondureños reconocidos internacionalmente. Primero les voy a hablar del científico Darío Gutiérrez. Gutiérrez, antes de destacarse como un científico en Alemania, ya había hecho sus primeros pininos en Estados Unidos, hacia donde se había ido en su adolescencia para visitar a su madre. Él solo iba por una temporada, pero esta vez decidió quedarse para aprovechar las oportunidades de estudio que se le habían presentado. Después de terminar la escuela, entró a la Universidad Estatal de California en San Bernardino a estudiar química, con vistas de hacerse médico. Pero era tanto su interés por la investigación que cierta vez cuando entró al laboratorio de un reconocido profesor de la universidad, cuando trataba de reencontrar una forma para descontaminar las aguas de la Nevada de California. Al hondureño se le ocurrió un proceso que, explicándolo en términos muy sencillos, consistía en crear una resina orgánica para que los químicos causantes de la contaminación se pegaran en la misma. Luego logró separar la resina dejando el agua libre de toda impureza. A esta primera experimentación, llamada Tecnología de Purificación y Separación, fue publicada en una revista especializada, abriéndole las puertas al mundo de la investigación científica. En el verano del 2006 se fue a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde tuvo la oportunidad de trabajar en el área de bioquímica. Después aplicó para un doctorado coronando a la Universidad de Vanderbilt. Ahora es un investigador reconocido internacionalmente. Gracias a su gran esfuerzo tuvo un lugar como investigador de Heidelberg y su objetivo es curar enfermedades tales como la obesidad y el cáncer, para que tengamos una vida mejor. Este es un gran ejemplo para nosotros los estudiantes hondureños, para no desaprovechar esas oportunidades que se nos presentan. Ahora continuamos hablando del boxeador Miguel Muñeco González. Miguel González pertenece a la etnia garífuna y su vida ha transcurrido entre la aldea de Nueva Armenia en el municipio de Jutiapa, también en Cayo Cochino. Él ha ejercido su oficio de pescador desde los 14 años, pero sus aspiraciones por convertirse en boxeador provienen desde su infancia. Él es también muy amigo del futbolista hondureño Maynor Alexis Figueroa, que también es de Nueva Armenia. Es considerado como el primer pugilista profesional de nuestro país, ya que a los 17 años llamó la atención a un entrenador de boxeo como lo es Julián Solís, quien lo motivó para que practicara este deporte. Sin embargo, el entrenamiento duró apenas un mes, cuando ambos tomaron la decisión de partir por rumbos diferentes. El instructor partió hacia Tegucigalpa y él se quedó ausente en San Pedro Sula.
tras 3 años de no pelear, fue invitado a reasumir sus entrenamientos, donde ganó 27, perdió 7 y empató 6. Su primera pelea como profesional fue el 20 de noviembre del 2010 contra Juan Reyes en la Arena Monterrey, México, en la cual obtuvo su primera victoria. Hola, mi nombre es Jeffrey Machado. Continuando con el tema de hondureños sobresalientes, tenemos a Neida Sandoval. Ella nació el 20 de marzo de 1961 en Minas de Oro, Comayagua. Sus estudios primarios los realizó en el Liceo San Antonio, Minas de Oro. A los 15 años se trasladó a San Pedro Sula, donde egresó de un bachiller en Ciencias y Letras. Después de eso, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a estudiar medicina, que después cambió a periodismo. Después de eso, de haberse graduado, emigró a los Estados Unidos a empezar a trabajar en una radio local de su comunidad. Se dio cuenta que había trabajo en una cadena famosa de los Estados Unidos que es Univision. Después de eso consiguió el trabajo, se convirtió en la primera periodista centroamericana en ocupar un puesto de presentadora nacional en la cadena Univision, donde fue fundadora del programa matutino Despierta América, donde estuvo 15 años. Después de eso, ella renunció, ya que debido que le iban a bajar el sueldo, renunció y regresó a Honduras, donde vino a ayudar y apoyar a aldeas pobres de Honduras, que fue nombrada después como embajadora de las aldeas SOS en Honduras. Continuando, tenemos a Lucila Gamero Moncada, o la gran dama de las letras hondureñas. Es una de las primeras mujeres escritoras hondureñas que alcanza a producir una obra literaria sólida y vanguardista para la sociedad. Ella nació en Danlí en 1873 y falleció en 1964. Ya graduada en 1898 de la profesión de medicina, se casó con el señor Gilberto Medina, un hombre rico pero relativamente inculto, que fue juez en Danlí. Ahora hablaremos de sus novelas y de sus éxitos. Su primera novela fue Amelia Mantiel. Luego seguimos con Adriana y Margarita, Páginas del Corazón, Blanca Olmedo, Aída, Amor Exótico, La Secretaria y El Dolor de Amar. Blanca Olmedo fue una de las novelas más influyentes en Honduras y con esta novela fue reconocida mundialmente. Ahora, su abundante producción literaria ocupa el periodo tardío de romanticismo de la novela hispanoamericana El amor y la familia. Estos temas, el amor y la familia, son los que ocupan la mayor parte de sus argumentos narrativos. Ahora les hablo de las asociaciones que ella fue miembro, que fue literaria del Centroamérica y miembro de la Academia Hondureña de Lengua, y también se distinguió como miembro del Ateneo de El Salvador y del Comité Femenino Panamericano. A continuación, vamos a hablarle sobre algunos expresidentes de la República de Honduras. Vamos a iniciar hablándoles del expresidente Florencio Satruch. Él fue abogado, militar, político y empresario. Fue vicepresidente y tomó posesión del cargo en el año de 1871 y fue derrocado el mismo año. Fue destituido por la Asamblea Legislativa por tener problemas personales con el presidente general José María Medina. ¿Saben de dónde viene la palabra catracho? Viene de la degeneración del apellido Satruch. Así se les llamaba en aquella época a los soldados hondureños en Nicaragua. En conclusión, podemos decir que el gobierno del Florencio Satruch fue un gobierno polémico. ¿Por qué? Porque tuvo problemas personales con el presidente Medina y fue un gobierno corto, porque solo duró del 28 de mayo al 10 de agosto del mismo año, en el año de 1871. En esta sección, tratando el tema de los expresidentes, comentaré sobre 2 de ellos que pudieron haber influido mucho o muy poco en la historia de Honduras, pero que en sí es necesario saber algo sobre ellos. Comenzaré con Manuel Colín de Gradis y concluiré con el doctor Marco Aurelio Soto. Colín de Gradis tomó el poder ejecutivo como miembro presidente
de un consejo de ministros junto a Marcelino Mejía Serrano por depósito que les hiciera el general José María Medina. Periodo de gobierno que estuvo comprendido del 12 al 21 de agosto de 1876. Un periodo de gobierno muy corto. Y esto se debió a que Colín de Gradis se vio fuertemente presionado por las guerras civiles internas y por la fuerza militar integrada por los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Así que se vio obligado a ceder su mandato al doctor Marco Aurelio Soto. Hasta el 12 de agosto ejercía el poder provisional Crescencio Gómez, el cual luego lo cedería al general José María Medina y este lo depositaría en Colín de Gradis y Mejía Serrano, los cuales fueron los que gobernaron durante este periodo. Durante el gobierno de Gómez, Colín de Gradis se desempeñaba como ministro de Hacienda y Guerra, pero el general Medina ya veía en él las cualidades necesarias como para ser el futuro gobernante de nuestra nación. Veía en él un amigo de confianza, leal e incondicional. Colín de Gradis además se desempeñó como diputado, gobernador, abogado y notario, además de ser catedrático en la Universidad de Comayagua. Hasta aquí lo relacionado con Colín de Gradis. Ahora continuaremos hablando sobre el doctor Marco Aurelio Soto. Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Fue funcionario en este país y apoyó el movimiento reformista iniciado en el año 1871. Fue electo gobernador provisional a mediados del año de 1876 y fue declarado presidente constitucional durante 2 periodos consecutivos, entre los años 1877 y 1883. Pero en realidad, la fecha en la que tomó el poder ejecutivo fue el 13 de octubre de 1876, en Comayagua, fecha en la cual instaló su gobierno y se dedicó con energía y estabilidad a realizar su programa gubernamental. Posteriormente, para ser más precisos, en el año de 1880, según muchos críticos, cometió el grave error de trasladar la capital de la República desde Comayagua hacia Tegucigalpa, a raíz de que a este departamento también se habían ido las autoridades supremas de la nación. También fue criticado por dudar de la personalidad del general José María Medina, en un tono muy agrio. Por otra parte, durante su mandato se realizaron importantes reformas tanto en lo político como en lo social, en colaboración con el doctor Ramón Rosa, junto al cual representaron los máximos exponentes de la reforma liberal en Honduras. Vamos a continuar hablándoles sobre lo que son 2 expresidentes de nuestro querido país, como uno de ellos es Juan Ángel Arias. Nacido en Comayagua, se graduó de doctor de Medicina General y ejerció su profesión en Tegucigalpa. Fue candidato para las elecciones de la República de Honduras en 1903 por el Partido Liberal. Su gobierno fue marcado por uno de los más cortos en la historia y por desarrollarse en medio de una guerra civil. Este gobierno se llevó a cabo del 7 de febrero al 13 de abril de 1903. El siguiente expresidente del cual yo les voy a hablar se llama Terencio Esteban Sierra Romero. Nacido en el pueblo de Coray, departamento de Valle. Estudió gramática, historia, latín y lógica en el Colegio Tridentino de Comayagua. Su familia trabajaba en el campo, laborando las tierras, lo que lo llevó a enlistarse en el ejército, ascendiendo rápidamente en lo que fue la carrera de las armas. Fue egresado de la Escuela Militar de Alto Rendimiento Saint-Cyr de Francia. Fue presidente de la República electo el 1 de enero de 1899 al 31 de enero de 1903. Durante su administración realizó varios proyectos importantes para la infraestructura de nuestro país. Entre ellos fue construir la carretera que une el Distrito Central con la zona sur del país. Continuando con el tema de los presidentes, aparece en nuestra lista Manuel Bonilla. Con el grado de general político de división hondureño, fue vicepresidente en 1894, seguidamente elegido como 29º presidente constitucional de la República de Honduras entre los años 1903 y 1907, y nuevamente elegido como 31º presidente constitucional de la República de Honduras entre 1912 a 1913. Pero en realidad, ¿qué fue lo que hizo este presidente que se destacó tanto en nuestra hermosa nación? La admiración de Manuel Bonilla obtuvo identificado con los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Durante su mandato, las transnacionales norteamericanas obtuvieron generosas concesiones de tierra en la costa norte. Algunos de los hechos destacables del gobierno del general Bonilla son los siguientes. Impulsó grandemente la instrucción pública, dio facilidades a la industria minera,
construyó el edificio del Teatro Manuel Bonilla en Tegucigalpa, recuperó valientemente el Ferrocarril Nacional de Honduras en el muelle y el faro de Puerto Cortés, enfrentándose a las fuerzas norteamericanas. Bonilla fue el fundador del Partido Nacional, lo cual surgió del segmento más conservador de entre los líderes del Partido Liberal. Les hablaré sobre Domingo Vázquez Toruño. Él fue un abogado y también un militar con el grado de general de división. Completó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Honduras, obteniendo el título de Derecho. Seguidamente fue nombrado con el cargo de regidor de la Municipalidad de Tegucigalpa en 1869. Tomó posesión provisional de la República el 18 de abril de 1893. El 7 de agosto el Congreso aceptó la renuncia del general Ponciano Leiva. Se practicaron elecciones y los resultados favorecieron al general Domingo Vázquez Toruño, quien recibió constitucionalmente el poder el 15 de septiembre. Continuamos con el expresidente Ramón Rosa. Fue un destacado abogado, periodista, político y escritor liberal. Es uno de los máximos representantes de la reforma liberal de Honduras. Ejerció el poder ejecutivo presidiendo un consejo de ministros junto con el general Enrique Lozano y Abelardo Zelaya del 10 de junio al 30 de julio de 1880. A continuación les hablaré del expresidente Ponciano Leiva. Este, apoyado por las fuerzas de Guatemala y El Salvador que combatieron contra Carlos Helio Arias López, Leiva inauguró su gobierno provisional el 22 de noviembre de 1873. El 29 de abril de 1874, la Convención Nacional lo reconoció como un gobierno de propiedad. En diciembre de 1875, José María Medina se alzó contra su gobierno y Leiva capituló en Cedros el 8 de junio de 1876. Siendo ministro en el régimen de Luis Bográn, este le cedió el mando a Ponciano Leiva. Volvió a ser electo en 1891, pero diversos movimientos le obligaron a separarse del poder en 1893, donde 3 años más tarde falleció. Ahora continuamos hablando de Policarpo Bonilla Vázquez, hijo del abogado Inocente Bonilla, originario de Nicaragua, y la hondureña Juana Vázquez. Él fue el fundador del Partido Liberal de Honduras en febrero de 1891. Su gobierno empezó el 1 de febrero de 1895 a 1899. Lo consideraron un héroe para transformar la política y los líderes lo consideraron un gran ejemplo, pero después de eso fue enviado en 1906 con otro compañero a la cárcel por oponerse al general Manuel Bonilla.